Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. La carta del apóstol Santiago es una de las cartas más fuertes, digamos, en su manera de hablar, porque va directo a la práctica misma, lo que él está viendo en las diferentes comunidades en donde él se encuentra o visita o anuncia el Evangelio. Y hay algo que nos dice con claridad: donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de males. Es decir, la envidia es como la raíz por la cual entran todas las dificultades. Es de allí que proceden los conflictos, las luchas que se dan entre nosotros. Es decir, por todos esos deseos de placer que están en todos nosotros presentes. Nos dice claramente y nos describe la situación: ambicionáis y no tenéis. El ambicioso es aquel que nunca está saciado, sino que siempre quiere lo que los otros tienen y nunca se siente satisfecho, como si no poseyera ya lo que debería. Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Es decir, queremos alcanzar las cosas destruyendo los otros, y eso pues nos trae precisamente que al final no podamos en realidad estar en paz, vivir como en la alegría de poder gozar de algo que adquirimos por nuestra propia lucha y en el bien, en la justicia. Lucháis y os hacéis la guerra, porque no hay elementos comunes, las batallas. Y no obtenéis porque no pedís, no tienes la humildad para pedirlo, para tal vez entrar en esa relación en la que somos capaces de ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Y porque pedimos mal. La manera de pedir es para satisfacer nuestras propias pasiones, dice el apóstol Tiago. O sea que describe muy bien una parte de la realidad que
es como de la naturaleza humana, ese deseo de ambición, de poder conseguir las cosas por encima de todo, de pedir simplemente mirando para nosotros mismos allá en el interior y tal vez con envidia, con rivalidad, y esto engendra todos los problemas que llevamos dentro, esa turbulencia que el apóstol Santiago nos dice existe en el interior. Y en medio de esa turbulencia es difícil entender eso que Jesús está anunciando. Es decir, que Jesús viene para cargar sobre sus espaldas la fragilidad de nosotros. Es muy difícil en esta mentalidad comprender ese hecho de que yo vaya a encontrar el otro y pueda encontrarlo acompañándolo y no pensando en mí mismo, sino pensando en aquel que yo encuentro, por su bien, por encontrar como esa capacidad de dar algo de nosotros mismos y ofrecer algo que ayuda a aliviar a veces las cargas o las dificultades o el sufrimiento de los otros. Es algo que es difícil entender en esta mentalidad que Santiago nos coloca, porque él nos dice el camino que Jesús va a tomar es el camino en el que el sufrimiento del otro lo asumo casi como algo mío. Y lo asumo de tal manera que también me hace sufrir y hace que yo pueda, digamos, amar y dar de mí mismo y encontrar en eso como el camino de la salvación, no solo la mía, sino también la de aquel que está recibiendo esta especie de aproximación, de salvación, de alguien que se acerca de mí para cargar conmigo todas mis luchas y a caminar conmigo en medio de mis dificultades. Y es por eso que Jesús nos habla de una victoria, es el camino para vencer sobre todo aquello que nos divide, que nos separa. Es el camino para salvarnos, para encontrarnos de nuevo en torno de una posibilidad de un mundo lleno de esperanza y con un mañana diferente, que sea capaz de vencer el mal. Y es aquí precisamente en donde él habla de que esa manera de vivir nos va a llevar a encontrar eso que es propio de Dios, la eternidad. Es ahí en donde el Dios que nos habla es un Dios que nos manifiesta como el lugar en donde podemos tener una experiencia de eso que atraviesa incluso la muerte, ¿no? Si somos capaces de vivir esta transformación interior, este modo de acercarnos y de encontrarnos y de poder abrir la esperanza para un mundo diferente. Es ahí en donde calla a los discípulos que estaban discutiendo quién va a ser el primero y quién va a ser el último, después de que Jesús está anunciando que va a dar la vida, va a entregarla, y de lo que se trata es de llegar hasta allí, no de ocupar un lugar o un privilegio, no alcanzar una especie de prestancia, ¿no? Se trata más bien de ponerse al servicio y colocarse en esa disposición para aquel que está allí en el primer lugar, que llama y que convoca y que reúne y que ayude al discernimiento, tenga esa capacidad de cargar sobre sus espaldas la fragilidad y la responsabilidad del mundo. Quien quiera ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos. Es en este contexto en que nos cuesta muchas veces entender la vida, entender incluso ese sufrimiento que el amor nos exige muchas veces, de desprendimiento de sí mismo, de pensar más en aquel que amamos y no solo en nosotros, de salir un poco del ambiente de la retribución, de querer siempre pagarse lo que se hace, de querer siempre obtener algo, de querer vivir como encerrado en sí mismo. Es aquí en donde el anuncio de la pasión de Cristo tiene su sentido y encuentra en los discípulos esa dificultad de comprensión. Tal vez nosotros también en nuestra relación con Dios
nos encontramos en esa misma situación de poder entender ese camino que Jesús nos propone. Pero solo la práctica, la experiencia es la que nos lleva a descubrir la grandiosidad de ese camino que tenemos. No hay familia que no pueda vivir en el amor, sino es a partir del don que se hacen unos de otros y que se ponen al servicio de los otros. No hay fraternidad que pueda ser posible si no colocamos al otro también como alguien importante en nuestra manera de realizar las cosas y de actuar. No hay manera de encontrar un mañana si no salimos de ese egoísmo y de esa manera individualista e indiferente de vivir en medio de nuestro mundo. Que Dios nos dé la gracia de descubrir este gran camino que Jesús nos ofrece. El camino que nos llevará incluso a salir de la angustia de la muerte y poder vivir esa libertad de poder darse, de poder entregarse y encontrar en eso esa dimensión divina en donde Dios nos hace descubrir que la muerte no es más que un paso, que la muerte no es más que un nuevo nacimiento, que la muerte es un abandono total de nosotros mismos en las manos de este amor que es capaz de restaurarlo absolutamente todo. Que Dios nos dé la gracia de encontrar la comunión, que la división no venga a nuestro corazón por envidia, por rencor, por ambición, por deseos a veces de placer propio. Que Dios nos dé la gracia de encontrar este camino de la libertad verdadera, de la victoria sobre el mal y de no dejar nuestro corazón perderse en realidades que nunca van a llegar a darnos la plenitud que tanto deseamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos todos de corazón en esta comunidad de la Iglesia que nos llama a encontrar ese amor de Dios presente en nuestros corazones, elevemos nuestras oraciones, pidamos